Buenas tardes, ya casi buenas noches. Estamos aquí con Loren Herrera. Buenas noches. Mi primera vez que entrevisto, siempre he estado en la otra posición, pero bueno, siempre hay una primera vez y hay que salir de la zona de confort. ¿Por qué? Os preguntaréis por qué entrevisto a Loren. Bueno, Loren tiene un pasado Zambru, estuvo en el Zambru Bay durante 5 años y realmente, bueno, al ver todos los éxitos que ha tenido durante esta temporada, me he dicho, María, tráelo a tu silloncito azul y pregúntale, bueno, qué tal ha ido la temporada, que nos cuente sobre el mundo gravel y saber un poco más de él. Así que nada, Loren, antes de nada, felicidades. Pues nada, muchas gracias. Con lo cual, cabe resaltar que veo yo desde un poco que abandoné o dejé un poco de seguirte, la gran progresión que has tenido. Sí, la verdad que es verdad que los resultados han sido visibles estos 2 últimos años, sobre todo esta última temporada, que ha sido quizás la más, donde ha habido resultados más llamativos, ¿no? Porque bueno, han sido a nivel nacional o internacional. Pero bueno, al final yo llevo muchos años haciendo lo mismo, tú como sabes, o hay que tener la paciencia suficiente hasta que eso empieza, digamos, pues a salir o a que se empiece a notar, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso yo considero que todos los años, o los 6-7 años que llevo, digamos, entrenando, buscando la mejora del rendimiento, pues creo que sí, he seguido haciendo lo mismo, pero en un momento, pues quizás ha llegado pues, esta temporada y la temporada pasada. También puede ser la madurez competitiva, ¿no? Aparte de, evidentemente, la constancia y bueno, el trabajo y el esfuerzo. Hombre, está claro que la experiencia es un grado y en el deporte pues, también se aplica y es verdad que ha llegado también ese punto de madurez donde, bueno, donde quizás tú te conoces más como deportista, conoces más tu cuerpo, sabes más cómo sobreponerte a adversidades, ¿no? Que en el deporte eso pues, te lo encuentras, digamos, de forma continua. Y quizá pues, todo ese conjunto de cosas unido a ese trabajo diario pues ha hecho que los resultados pues salgan. La gran pregunta, ¿gravel o XCM? Las dos. Las dos. Es verdad que el gravel, si me preguntas si justamente hace un año hacemos esta misma entrevista, posiblemente te hubiese dicho gravel, no entra en mis planes. Yeah. Pero fíjate cómo son las cosas, la mayoría de mis éxitos deportivos este año han sido en el gravel, también en el mountain bike, pero sobre todo en el gravel. Y ni yo mismo tenía pensamiento de tener una bicicleta de gravel, pero conforme llegó, probé y eso pues me enganchó. La vida cambia mucho. Mira, yo estoy sentada y soy CEO de Zambru Bike y hace nada era deportista, así que la vida te sorprende y te da muchos cambios. Sí, sí, totalmente. Yo no esperaba que el gravel fuese a convertirse en una disciplina que me enganchase tanto como lo ha hecho y de hecho me compré la bicicleta, las 3 semanas tuve la oportunidad de correr una Copa España, que fue mi primera carrera en gravel, después de 3 semanas con esa bicicleta, que para mí era algo totalmente nuevo y demás. Y después de esa carrera, aparte de que se me dio bien, decidí seguir corriendo Copa España y me enganchó totalmente. Así que nada, el gravel se queda. ¿Y qué darías a resaltar de qué es lo que engancha el gravel? La velocidad, la falta un poco de técnica, porque al final en XCM hay que tener técnica y evidentemente si no eres una persona que tenga técnica no vas a estar delante, marca la diferencia y al final el gravel pues tiene el componente un poco de la carretera a la velocidad y también algo del mountain bike, pero sin ser nada, o sea, sin ser tan técnico. No te lo digo sin experiencia, tengo que decirlo porque nunca he corrido todavía en gravel. Espero poder debutar, pero bueno, que te lanzo la pregunta, ¿no? Sí, a ver, son modalidades, bajo mi punto de vista, es verdad que el maratón o el mountain bike engloba muchas cosas, ¿no? Te puedes desde una carrera que sea muy técnica, con mucho sendero, con algo que sea súper explosivo, a una carrera que sea totalmente pistera, de ritmo continuo, esa maratón. Que sería más gravel, ¿no? Que se puede decir, ¿no? Correcto, Porque... correcto. Entonces, claro, digamos que el mountain bike engloba muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que cada modalidad tiene su sitio, ¿no? Pero sí que es verdad que bajo mi punto de vista lo bonito que tiene el gravel, lo que le hace atractivo es esa parte de adrenalina, de velocidad, donde no solamente entra en juego la parte del rendimiento deportivo, sino que también entran otros factores en juego como el de la estrategia. Entonces, como bien decías, entra una mezcla entre una carrera de carretera y una carrera de mountain bike en plan maratón, ¿vale?
Entonces, para eso es fundamental tener un equipo, ¿no? Que tu equipo es el Gazajos Team, ¿no? sí, correcto. Creo que la estrategia de equipo y tener... En una carrera grave, también dependiendo del recorrido, sobre todo en recorridos que sean poco selectivos, cuando hablamos de recorridos poco selectivos es que se rueda mucho en grupo, ahí esa parte de equipo pues, es fundamental, como ocurre en una carrera de carretera, ¿no? Luego hay carreras de grave, no muchas, por desgracia para mí, de que son muy selectivas, entonces aunque tú lleves un equipo, si al final llevas una parte que es muy dura en cuanto a terreno, pues al final si tú eres más fuerte que los que están alrededor de tu equipo, el de tu equipo se puede desgañitar ayudándote, pero claro, llegará un punto en que no pueda. Entonces una carrera, digamos que es más plana, pues es más sencillo correr en equipo. Entonces yo en definitiva lo que diría es que por lo que yo he vivido, el gravel es una carrera de mountain bike por ritmo, porque al final es ritmo maratón, pero un poco por la estrategia de una carrera de carretera. Entonces, creo que eso al que le guste es bonito porque al final entra en juego la estrategia y eso lo hace más divertido desde el punto de vista de la incertidumbre, ¿no? De no saber qué va a pasar. Y el tema de los avituallamientos, llevar mochila canvas o mochila para llevar por de alimentación o todo bidones, porque al final son carreras de 4 o 5 horas y evidentemente con los bidones que se llevan desde el inicio hay que hacer avituallamientos sí o sí. Claro, a ver, avituallamiento, si sales con 2 bidones, depende del recorrido que hagas, pero por mi experiencia este año, pues lógicamente necesitas algo más. Entonces aquí entra un poco en juego, pues depende, si corres en equipo y tienes asistencia, pues con llevarlo justo, pues está genial, porque al final es, digamos, peso que le estás quitando a tu cuerpo y dependiendo en qué tipo de recorrido, pues eso puede ser clave. Si no tienes a nadie, pues lógicamente, pues... ¿Tú y tú mismo? Ahí está, supervivencia. Vale. ¿Monoplato o biplato? Bueno, yo hablo en mi experiencia, yo quiero dejar claro que lo que yo diga no es lo mejor que haya en el mercado, sí, pero no. Si hablamos de gravel, y lo trasladamos aquí a Sevilla, 100% monoplato. Porque bueno, al final a nivel de mecánica es mucho más sencillo, simplemente subir o bajar piñones y llevando desarrollo adecuado dependiendo para qué tipo de recorrido, es decir, qué plato monto y qué cases monto. O sea, llevando el desarrollo adecuado, pues por mí monoplato siempre, es lo más común. ¿Y pedales de montaña o carretera? Bueno, aquí creo que depende del recorrido. Esto es un poco, cada uno tiene sus manías. A mí personalmente me gusta más pedal de mountain bike, en el sentido de que el pedal de mountain bike, pues tú te sueltas, en caso de que tengas que soltar en carrera por la razón que sea, y tienes 2 sitios donde anclarte. El de carretera solamente tiene un sitio y normalmente el pedal de carretera, dependiendo la marca y el modelo, tiende a darse la vuelta. Entonces, claro, a la hora de engancharte, pues... Y luego también si tienes que ir al baño o lo que sea, es mucho más cómodo andar con una zapatilla de... Siempre, una carretera, o sea, una zapatilla de montaña, siempre a la hora de andar, o si tienes que me ha ocurrido a mí este año, te puedes encontrar un tramo donde tienes que caminar por alguna razón, siempre vas a caminar mejor con una zapatilla de mountain bike. O si tienes algún tipo de avería, asistencia o tienes que hacer algo, exacto, al final va a estar mucho más cómodo. Claro, ¿no? Y al final una cala de carretera, utilizarla por camino, pues siempre puedes correr el riesgo de que la puedas partir porque es fácil. Vale, bueno, iremos lanzando, quiero también si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Que vayan lanzando preguntas y que nos vayan diciendo por aquí. Quiero saber el peor día de tu carrera deportiva, así, de todo el tiempo que llevas dedicado al mundo del mountain bike, sean los inicios, sea más actual. Quisiera saber el peor día, el típico día que dices, hostia, es que abandono, lo dejo, no quiero ver más la bicicleta, algo así similar, ¿no? Te digo un poco, te extrapolo a lo que yo he sentido, ¿no? Que luego al final pasa situación y lo comentas como anécdota, aprendes y es una experiencia más que te hace para crecer, ¿no? Sí. Pero yo ha habido muchas veces que he dicho ni una más o ¿qué hago aquí? Sí, a ver, días malos en este deporte se tienen mucho, incluso a veces como cojo una mala racha tienen más días malos que buenos, pero sí que he tenido días malos y recuerdo el peor día, o que yo recuerdo ahora mismo que me venga a la memoria, fue en un campeonato de España hace, no sé, 5 o 6 años, en el que creo que hubo una tasa de abandono del 80%, o sea, imaginaros, fue un día de mucha calor.
Y justamente ese año, que ese recorrido fue Campeonato de España, pero ese año antes, ese mismo año, 4 o 5 meses antes, fue Copa de España de ultramaratón, el mismo recorrido, más corto para el campeonato, Sí. pero el mismo escenario, y en el cual yo me retiré pues porque tuve una caída, se me quedó mal cuerpo y me retiré. Entonces esa carrera este campeonato fue 5 meses después, o sea, fue como una nueva oportunidad de ir a correr allí. Y las sensaciones después de no sé cuántas horas, pues eran muy malas de abandonarme, pero fue un día de esos que uno tira de orgullo y a veces no sabe uno si fue una buena decisión o no, pero llegué a meta muy vacío. De hecho, ese día recuerdo que estábamos varios corredores del equipo Zambru, Marcos, Dani, José, no sé si recuerdo si alguien más, y hasta tal punto que yo llegué a meta. Recuerdo que Dani abandonó, Marcos ya llevaba duchado pues un buen rato, entre yo y Marcos en aquella época pues hay una diferencia pues no sé, de 2 horas en una maratón. Y ellos ya estaban duchados y me dijeron, oye, que nos vamos ya para Sevilla. Yo estaba allí cerca de mi pueblo, en Extremadura, y les dije, por favor, no os vayáis, no soy capaz de levantarme del suelo, me tengo que duchar. O sea, para mí fue una odisea ducharme, en fin, todo. De hecho, hubo gente en el vestuario que me vio y me dijo, no, es que no te reconozco, o sea, porque me has dicho hola y te he visto la cara, pero en fin. Una pronta retirada es una victoria asegurada. A veces sí, y a veces el deportista, a veces somos demasiado a nivel mental, sobre todo a la hora de saber gestionar una carrera, quizás a lo mejor ese día me equivoqué en la alimentación, en la nutrición, lo que sea, y bueno, todo suma. Yo creo que en estos momentos al final hay que ser fríos, ¿no? Y no ir con el corazón, sino pensar más con la mente, ¿no? Porque al final yo mirando atrás hay veces que nos arriesgamos y podemos, al final la bicicleta puede tener una mala caída y tener un serio problema de salud, bueno, que no es que tú digas... Está claro. Vale. Sí, jugamos con nuestra salud, al fin y al cabo. ¿Rituales? ¿Tienes rituales para competir? ¿Eres supersticioso? ¿Siempre sigues el mismo plan? No me considero una persona supersticiosa y lo agradezco el no serlo, pues yo creo que al final una persona que es supersticiosa al final, digamos, sufre un poco entre comillas por cumplir con esas supersticiones, ¿no? Y que todo le vaya bien. No soy supersticioso, lo único que puedo decir, por decirte alguna manía, no son manías realmente, eso, al final tú confías, cuando hay algo que te funciona, pues confías 100% en eso. Entonces, bueno, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Pues dices, bueno, si siempre que he comido esto y me he alimentado de tal manera los días previos me ha funcionado, pues a tope con ello, ya está. Y haces lo que sea por ese día comer eso, pero más allá de eso no tengo nada. Yo recuerdo una anécdota que quedé campeón en España con Loni el anterior, no nos dio tiempo a cenar y cené pizza. Ajá. O sea, y a mí ir a la pizza me sienta fatal y se me repite, pero era como, si he sido campeón de España, hay que cenar pizza todos los días. Claro, sí, al final es eso. Al final, a lo mejor por casualidad, un día pruebas algo, lo típico, ¿no? Que en este deporte compartes mucho con compañeros y aprendes siempre de intentas quedarte con lo positivo, ¿no? A lo mejor hay un compañero que de repente ves que está tomándose tal o cenando tal y tú dices, ostras, pero ¿por qué te tomas? No, esto viene... Y tú dices, vale, pues lo voy a probar. Lo pruebas, te va bien y tú dices... Que no se prueba nada antes de la competición. No. Muy mal, Loren, muy mal. Sí, eso es cierto. No se toca la mecánica y no se prueba nada el día antes de competir. Bueno, pero hay veces que tienes que hacerlo. Por ejemplo, yo recuerdo que esta vez era porque llegamos tarde, todo cerrado y lo único que había era tirar de pizzas. Entonces, bueno, hay veces que no te queda otra y tienes que saltarte a la torera tu protocolo, ¿no? Porque yo recuerdo que quizá a veces pecaba de demasiado profesionalismo, que a lo mejor no era para tanto la competición, ¿no? Pero estás acostumbrado a buscar tanto la excelencia, yo no sé en tu momento, ¿no? Pero a mí me costaba mucho eso, que yo era una persona que buscaba mucho la excelencia siempre en todo lo que hacía, ¿no? Y a veces te dejas de disfrutar de X cosas por ser tan excelente, tan riguroso y tan cuadriculado en tu día a día e incluso los días previos a la competición. Sí, vamos, estoy de acuerdo contigo y me he identificado en algunas cosas que has dicho. A veces somos demasiado rigurosos, nos aferramos 100% a eso, a lo que pensamos, ya sea la comida, los hábitos, tal, y cuando estás a tope con algo y no quieres fallar, pues intentas tener todo eso súper controlado, ¿no? Y a veces, pues lo que dices, a lo mejor nos olvidamos de disfrutar que estás en ese sitio, en ese momento y que estás teniendo la oportunidad, pues, de disfrutar tal por ¿Y qué nos cuentas de ese campeonato del mundo de grado? Pues el campeonato del mundo podría contar muchísimas cosas. Para mí ha sido la mejor experiencia de este año sin duda. Para mí ha sido me lo tomé como un premio un poco a cómo había sido el año y tenía muy claro que por encima de todo, hablábamos eso, de disfrutar de los sitios y los momentos. Fui con esa mentalidad. Yo creo que también un poco consciente de que era muy difícil
ser campeón del mundo, Ya. pero no renunciando tampoco a nada. Entonces lo dejé un poco a, voy a disfrutar, voy a ver dónde me pone la carrera, Ya. y si hay piernas y estoy en el sitio adecuado para intentarlo, está claro que lo voy a intentar. Pero por encima de todo, disfrutarlo, que no me pase nada y vivir el ambientazo que es un campeonato del mundo. Entonces todas esas expectativas pues se cumplieron al 100%. Disfruté, rendí, creo que hice una de mis mejores carreras, el resultado creo que me acompañó, creo que no aspiraba mucho más, teniendo en cuenta que también era un recorrido que considero que no se adecuaba mucho a mis cualidades, y sobre todo disfruté del ambientazo que hubo en el Mundial, que al final fue en un país como fue Holanda, donde el ciclismo es el primer deporte, lo viven casi como nosotros aquí el fútbol, y me recordó a una carrera, a una clásica de carretera, Flandes, la World Race, que son carreras de allí de Holanda y de Bélgica, y un ambientazo con niños animando, gente desgañitada y... Qué importante es eso, porque yo que miro atrás, yo no me acuerdo, o sea, no sé cuántas veces he campeón de España, o sea, no me recuerdo las medallas, pero sí recuerdo todas las anécdotas, las vivencias que he tenido, incluso de averías en la otra parte del mundo, en Canadá, en Australia. Al final te quedas con las vivencias, con lo que vives, lo que compartes con la gente, y eso es lo que te hace al final, primero, nutrirte como persona y además también crecer, ¿no? Y al final es lo importante, porque si tú hablas con cualquier chaval joven, siempre preguntas, ¿y cómo quedaste? ¿Y cómo no sé qué? Todos se fijan en el puesto, en la posición, en el resultado, ¿no? Y al final hay que transmitir que hay mucho más que el resultado, ¿no? Sí, totalmente. Yo ya te digo, fui con esa mentalidad al mundial y créeme que estoy contento lógicamente por el resultado, pero es que para mí fue de todo lo bueno, lo menos bueno. Y me quedo con eso, con la vivencia, con la experiencia de haber viajado hasta allí. Tampoco soy una persona que viaje una barbaridad, y el hecho de correr fuera, pues ya te digo, fue una experiencia bastante bonita. ¿Está abierto? No hace. Vale, seguimos. Cosas positivas. Nada, todo sea eso. Que, bueno, cuéntame la posición de la familia, que para mí es muy importante y para mí siempre ha sido un pilar fundamental. Y creo que también, o sea, en los casos que veo a grandes deportistas, veo que la familia le apoya y que está cerca. Y bueno, también quiero saber tu caso con una niña que evidentemente, bueno, y también hay que decir que tú trabajas, ¿no? ¿Cuántas que trabajas? ¿A turno partido? Sí. ¿A qué horas entrenas? Todo, cuéntame un poquito de todas esas cosas. A ver, como bien dice, cuando decides competir, primero en ciclismo, que es un deporte que requiere tiempo de dedicación, o sea, tienes que tener tiempo en tu día a día para poder dedicarle, es un trabajo muy continuo, en el que siempre le tienes que dedicar tiempo. En mi caso, pues no soy un ciclista profesional, no me dedico a la bici, con lo cual lo tengo que compaginar con mi vida laboral y también sobre todo con mi vida familiar, ¿no? Que al final no nos podemos olvidar que la familia es para siempre, y el ciclismo pues considero que es una etapa bonita de tu vida, pero que lógicamente no va a estar para siempre. Entonces, bueno, vamos a aprovechar ahora que podemos, ahora que se da esa posibilidad, pero que lógicamente si no tuviese el apoyo de mi familia, pues sería imposible. Soy una persona que trabaja a jornada completa, turno partido, trabajo mañana y tarde, tengo una niña de 9 años, mi mujer también está en el mundo laboral. Entonces, al final, bueno, yo digo siempre que somos un equipo y que al final yo me encargo, tú te encargas, llega un domingo y ella también hace deporte, practica deporte, con lo cual también nos tenemos que organizar de esa manera. Entonces, bueno, pues al final llega el domingo y nos organizamos, turnos de horarios de trabajo, entrenamiento, qué día vas, qué entrenas, qué vas a salir por la mañana, sale el mediodía, tú recoges a la niña. Eso para mí es lo difícil de mi día a día. Hacer el puzzle, ¿no? Exacto, montar en bicicleta y entrenar, no, a mí me da igual. O sea, salir a machacarme me da igual, o sea, me da igual. Lo hago porque me gusta, ¿sabes? Pero todo eso conlleva ese equilibrio. Bueno, una buena planificación y... Totalmente. Y bueno, y comunicación en familia, ¿no? Que al final hablar las Si cosas si no hay planificación, no puede, imposible. O sea, tú no puedes decidir esta tarde qué vas a hacer. O sea, eso lo tienes ya planificado de mínimo una semana o no. Yo, por ejemplo, lo que siento desde que he sido madre es que a mí me da miedo salir a la carretera. O sea, yo el peligro lo veo ahora. Yo antes salía a entrenar y podía echar 3, 5 horas, las horas que hiciera falta en la bicicleta, y no tenía ningún problema. De hecho, ahora la bicicleta carretera tiene los neumáticos vacíos, ¿sabes? Y es que me da miedo no volver a casa o... Sí. Tengo esa responsabilidad, ¿no? De que tengo una niña pequeña y aunque nosotros esperamos que los coches nos ven, la mayoría de veces no nos ven, nosotros somos el punto frágil
y a mí me da miedo, sinceramente, yo no sé si tú te lo planteas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, uno de los primeros motivos, o una de las primeras razones que rondaron por mi cabeza a la hora de comprarme, retomándolo de nuevo otra vez, una bicicleta de gravel, fue con la idea de quitarme la bicicleta de carretera. O sea, esa fue una de mis primeras ideas, porque bueno, yo salgo antes, como he hablado, trabajo turno partido, salgo a entrenar durante todo el año muy temprano, porque es el momento que tengo. ¿Qué sales a primera hora? A primera hora. Entonces, claro, viviendo cercano a Sevilla capital, las carreteras ¿Ahora que hace tengo noche, aquí. no? Ahora hace noche, sí. Sí. Sí, sí. ¿Qué sales con frontal o...? Con un foco. Un foco. Sí. Entonces, claro... ¿Vas a la mina? Casi. Casi. Entonces, lo bueno del gravel es que te da esa posibilidad de combinar carretera y camino. Yo vivo en una zona que es la Vega del Guadalquivir, que es totalmente llana. Otra cosa no, senderos, bosques, esas cosas no hay. Pero pistas hay para dar y para regalar. Entonces, lo bueno de mi zona es que yo salgo a las 8 de la mañana con un frontal, me meto en una pista donde no hay nadie, hago lo que tenga que hacer y cuando me parezca, si el día ha amanecido o si me viene bien venir bien por la carretera de no sé dónde, pues cuando quiera salgo y cuando quiera entro. Y eso es lo bueno que para mí tiene el gravel en ese sentido, ¿no? No está pendiente solamente en la carretera. Te lo diré en breve que tengo que extraer mi bicicleta. Claro, ya te diré resumido, pues. Vale, está bien. Más cosillas sí que te quería preguntar, ¿qué próximos objetivos tienes? Porque cuando... O sea, a mí me ha pasado mucho, ¿no? Cuando consigues grandes objetivos o cumples muchas expectativas, como que te encuentras un poco vacío, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? ¿Cómo me motivo para...? Porque al final el deportista lo principal es que esté motivado, ¿no? Para echar las horas, para hacer los sacrificios, para los días que llueve, porque yo algo que siempre hablábamos en el corrillo de los deportistas es que cuando sale el sol todo el mundo entrena. Pero al final lo jodido no es entrenar enfermo, porque al final creo que eso no es sensato, pero lo jodido es entrenar pues bien cuando estás cansado, bien cuando hace frío, cuando está lloviendo, o sea, hacer esos esfuerzos en los días en los que no sale el sol. Así es, vamos, es fundamental. Yo creo que... Otra vez, estamos mal de batería. Yo creo que es fundamental, ¿no? Tener unos buenos objetivos que te movilicen a conseguirlo, pero al final no estamos diciendo nada extraño, al final es como la vida misma, ¿no? Al final, si tú tienes el objetivo el día de mañana de ser dentista y tienes 19 años y estás terminando el bachillerato o estás empezando a estudiar una carrera, pues tú tienes que empezar a abrirte camino. Ahora, si tú terminas el bachillerato y no sabes dónde está tu camino, pues entonces es más fácil que no consigas ese objetivo, ¿no? Entonces, yo soy totalmente partidario de tener unos buenos objetivos que te movilicen siempre, pues, en nuestro caso, pues, a entrenar, ¿no? Pero también objetivos realistas, porque otra de las principales cosas que yo puedo observar es el fracaso, no el fracaso en sí, porque yo creo que el deportista fracasa mucho más que vence, pero el estrellarse, ¿no? Porque al final la gente pretende cosas que están fuera de su alcance, ¿no? O solo elegidos para X personas, ¿no? Claro, al final, yo hay una cosa de la que hablo siempre cuando la gente me pregunta, y soy sincero, yo siempre soy de los que digo que yo los objetivos no los he buscado yo y he ido a por ellos, sino que los objetivos se me han puesto ahí delante y yo he decidido ir a por ellos, ¿vale? Entonces, cada cosa que he ido consiguiendo cada año es porque he ido dando pequeños pasos. O sea, yo lo empecé en 2019 diciendo voy a ir a un mundial de gravel y voy a querer ser el mejor español de mi categoría, o voy a correr una Copa España y la voy a ganar. Ni siquiera este año lo pensaba. Yo tenía una ilusión era de algún día tener un maillot de Copa España. Ahora no. De hecho, el año pasado me pegué toda la temporada con la ilusión de algún día hacer un podio nacional y acabó la temporada y no conseguí ninguno. Ya. Igualmente yo sigo entrenando. Para que veáis este año. Y este año, pues no sé, no he hecho ni la cuenta, pero eso me Ve, ya se olvidan. No se olvidan, te los puedo decir todo. Pero lo que quiero decir que siempre hay que tener objetivos, ¿vale? Que sean alcanzables. Porque si tú te pones objetivos que no son alcanzables, que no los vas a conseguir a corto plazo, posiblemente te vayan a frustrar. Había un problemita técnico. Más problemas técnicos. Bueno, es que nuestra opinión, a ver, tenéis que entenderlo. ¿Me enseñas la medalla? Sí. Venga. Bueno, la medalla es un poco resumen de lo que ha sido este año. Bueno, vamos a ir por orden primero. Venga. Quiero beber agüita, tío.
Sí, vamos a Hidrata ver. un poquito. Sí, hay que hidratarse. A ver yo- si no voy a llegar al final de la entrevista. Mira, qué postazos son más chulos. Bueno, pues a ver, siempre, todas las carreras siempre son especiales, pero bueno, este año resaltamos, por ejemplo, esto fue la medalla en una prueba de Copa del Mundo Gravel, Ajá. que era clasificatoria para el Mundial. Entonces en esta prueba pues conseguí clasificarme para el ¿Dónde Mundial fue? en Badajoz, Ajá, ¿en tu tierra? en mi tierra. Supongo que te sabrías el recorrido de Trapá, ¿no? ¿O no? No me lo sabía, pero yo digo, este año se me está poniendo todo a tiros. O sea, si no lo intento este año, es que tan fácil no lo puedo tener otro año más. Entonces, bueno, Qué suerte, Esta- porque supongo que tendrías a mucha familia apoyante, ¿no? pues mira, es de las pocas carreras ¿No? que... Sí, claro. Es de las pocas carreras que mi familia ha podido estar en... allí. Estamos grabando, ¿no? Sí, entiendo que sí, estamos grabando, ¿no? Claro. Que yo me levanté, no pasa nada, ¿eh? Nada, decía que esta fue la primera medalla en la que me clasifica para el Mundial de Gravel, ¿vale? Entonces todas las personas que consiguen clasificarse, pues la UCI te entrega esta medalla como de corredor clasificado, y aparte en esa Copa del Mundo de Gravel, pues hice un tercer puesto en mi categoría, que me dio no solamente acceso directo al Mundial, sino a también tener un cajón de salida en el Mundial. Mira, como anécdota, le doy la vuelta porque no viene nada grabado. Y yo recuerdo que cuando era joven, 20 años o menos, escribía y ponía por detrás de dónde era la fecha y todo, porque claro, Luego se olvida. luego se olvida, yo las tengo en una caja o no sé dónde está, pero están todas guardadas y claro, si no viene nada por detrás, a lo mejor- No cae de si cuándo fue la tienen fecha. muchas muy parecidas, se va a olvidar, así que, Es que la primera, no se me que va a tu olvidar. niña lo escribe y lo ponga con celo, con mucho cariño detrás y así se acuerda. Ahí tiene un truquito. Venga, sí. Nada, la segunda medalla, esta es la del Mundial de Gravel, no porque he sido campeón del mundo. Sí, ni bueno, mucho menos. de Es una finisher, medalla, ¿no? esta es una medalla de finisher, que bueno, que para mí es especial, pues simplemente por lo que he hablado antes, ¿no? El premio está en el Mundial de Gravel, que no es fácil, y segundo, pues haberlo disfrutado pues como lo disfruté yo y con la buena experiencia que me traigo. Muy bien. ¿Vale? Y luego por último, que esta está recién salida del horno, Sí, de este fin de semana. esta sí que está, tiene Ah, puesta muy bien, muy bien. no pone la fecha, pero sí que pone de lo que es. Y es la medalla del Campeonato de Andalucía de Gravel, que fue este fin de semana en Guillén, aquí cerquita, que Sí. tenemos ahí un terreno pues espectacular para el Gravel aquí en Sevilla. Y nada, en la que conseguí pues nada, ser Claro, mi primer campeonato de Andalucía. Andalucía. Muy Mi bien, primer muy bien. campeonato. Así que nada, muy contento por esas medallas, todas tienen un buen significado. Y ahora que estás de descanso, ¿no? Pues mira, el domingo fue la última Copa de España de XCM. Tuve la suerte, o la mala suerte, según cómo se mire, que se me salió el hombro a 3 kilómetros de meta. Eso es para que pararas, tío. Cuando iba liderando, se me salió el hombro, me cogieron, acabé la carrera con el hombro fuera y conseguí ganar. Entonces, bueno, ahora Muy, mismo... muy épico, muy Sí, épico. sí, estamos locos. Pero bueno, por suerte no me pasó nada, terminé y eso que decidiese continuar no me ha afectado a nada, porque bueno, justamente hoy ya me he hecho una última prueba, una ecografía, y el hombro está en su sitio, solamente que ahora tengo que unos días de un poquito de reposo, y ahora la mente empezará a pensar en 2026. No tengo objetivos, no me lo preguntes, porque he estado tan saturado de fechas, de viajes, en fin, para mí eso es lo difícil este año, ¿no? Mucho viaje, pero bueno, cuando decides correr a nivel nacional o internacional, en este caso por el mundial, pues ya sabes lo que es. Entonces, Pero vamos, estamos todos locos. Mira, una anécdota, mi primer campeonato de España, que fue en Burgos, en febrero, una andaluza, fíjate la rasca que hacía allí, era de duatlón. Terminé corriendo descalza, o sea, imagínate, los 2 últimos kilómetros y medio, porque hacía tanto frío que no me podía ni calzar las zapatillas. Y como era campeonato de España y estaba en posición de podio, pues terminé corriendo descalza. Imagínate cómo acabaron mis gemelos y mis sólidos. Así que a veces necesitas tener a alguien de fuera que te haga así, te coja y te diga, escúchame, para. Yo iba sola, iba sin la familia. Entonces, pues un poco lo que tú cuentas, ¿no? Estás en carrera, estás en caliente y sigue. Pero hay veces que creo que lo sensato es parar. Pero bueno. sí, es así, que a veces, es lo que decía antes, tenemos tanto orgullo propio, ¿no? Que queremos dar lo mejor de nosotros que a veces... Yo creo que no se piensa, no es orgullo, sino que estás en caliente y tú solo quieres llegar y terminar, ¿no? Sí. O sea, no piensas en las consecuencias negativas que ello conlleva. No piensas de así, en ese Exacto. momento no. Exacto. Bueno, ¿tenemos por ahí alguna pregunta? Yo he preguntado si tienes algún deportista como referente, ya sea en la disciplina del ciclismo o en otra disciplina. Si tienes algún referente en No. tu día a día. No, y sobre esto,
A ver, tengo una convicción y es que, a ver, está bien tener un referente en alguien que te engancha a este deporte, que yo creo que todo el mundo siempre hemos tenido algún ídolo, pero yo, por ejemplo, soy una persona en la que no me gusta nunca compararme en mi trayectoria. O sea, al final yo soy yo y eso muchas veces genera frustración, ¿no? Que cuando empiezas con la comparación, entonces yo soy yo y yo tengo que intentar medirme conmigo mismo. Y yo creo que eso al final para mí es clave, porque cuando te comparas con otro deportista, imagínate que tienes de ídolo a un compañero de equipo, que podría ser. Yo cuando entré aquí en la familia Zambrubay, había varios del equipo que para mí eran gente inalcanzable. Ahora, cuando ellos llegaban 1 hora y media antes que yo en carrera, bueno, pues ellos su carrera, yo me alegro por ti, eres una máquina, pero yo soy yo. Entonces yo no me podía frustrar porque esa persona cada vez que llegase a meta me sacase una hora. Pues, él es él tiene sus circunstancias, tiene su trayectoria, tiene su día a día y yo tengo la mía. Hay gente que comete el error de compararse continuamente. Ostras, si yo estoy entrenando todos los días como esa persona, ¿cómo me estás sacando una hora? Bueno, porque esa persona es esa persona y tú eres tú. Entonces... También yo, por ejemplo, pensándolo en mí, yo tampoco tengo así referentes. Yo creo que hay personas que sí necesitan tener referentes para poder rendir, para poder seguir su día a día, y hay gente que yo, por ejemplo, para mí, o sea, referentes, yo pensaba un poco en... yo no sé tú, pero por ejemplo a mí un referente mío es simplemente mi madre, ¿sabes? Una mujer que ha hecho deporte toda su vida, siendo médico y preparó su primera maratón, que hizo 3 horas y media sin reloj, y la mujer iba a correr yendo al hospital, hacía la guardia y volvía corriendo. O sea, para mí al final es un poco los referentes de carne y hueso y lo que yo he vivido de cerca, pero también creo que hay personas que necesitan tener como pues, un ídolo, un referente que le haga pues, superarse en el camino y bueno, y sobre todo que lo que hablamos, ¿no? Que hay muchos días jodidos, que estamos cansados y que no nos apetece entrenar y que sí. cuando hay que, bueno, eso, pues, por ejemplo, la persona que preguntaba es mamá de familia, turno partido, entiendo que ella a las 8 de la tarde, pues la mayoría de los días no le apetezca ir a entrenar, pero al final cuando termina su hora o sus 45 minutos de deporte es cuando dice, ole, por vencer a la vagueza o vencer que me decía quédate en casa, ¿no? Y la satisfacción y lo que aporta, ¿no? La adrenalina y lo que aporta el bienestar que te da hacer deporte. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ya digo, yo no he tenido ídolos, gente a la que, en fin, acaba una carrera, ves que has ganado y dices, guau, tío, qué crack, qué tal, pero no considero que hayan sido como referentes en el sentido de quiero ser como tú y voy a intentar hacer lo que tú haces para intentar ser como tú algún día. No he tenido esa figura, digamos. Vale, Han preguntado también que si tienes alguna rutina especial para los entrenamientos. Sí, en tu día a día. Bueno, Tu rutina mejor. Cuéntanos cómo es una semana así normal de entrenamiento. ¿Los lunes sueles hacer algo siempre tipo? Normalmente siempre un lunes post competición, pues normalmente salir por la mañana a rodar un ratito, un poco por soltar piernas. Y luego ya pues el resto de la semana dependerá si vuelves otra vez a competir o no. Si vas a volver a competir, pues el inicio de la semana suele ser más suave, con algún día de descanso. Y luego ya pues a partir de miércoles jueves pues empezamos un poco esa parte de activación muscular, enfocada un poco al fin de semana. ¿Y qué importancia le das al entrenamiento de la fuerza? ¿Haces 2, 3 días de semana? ¿Solo uno? ¿Autocarga? ¿O metes muchos kilos? ¿Trabajas? Claro, todo esto dependerá del momento de la temporada y la semana de la carrera. Pero bueno, en general, si no hay competición, siempre yo recomiendo, creo que los ciclistas sobre todo, que somos muy propensos a perder masa muscular, hay que meter mínimo un entreno o 2 entrenos de... ¿Tú haces uno o 2? Dependiendo del momento, sí, pero bueno, normalmente digo dos. El plan de entrenamiento normal, porque evidentemente entiendo que cuando estás en semana de competición con mucho haces un toque ¿no? Y pequeño aparte hay que hacer un poco de fuerza compensatoria, ¿no? Pues trabajamos mucho el tren inferior, pero el tren superior pues, hay que trabajar un poco los brazos, un poco sobre todo también el tronco. Sí, también el tema, no sé si te pasará a ti, el tema del diafragma, está mucho tiempo cerrado, supongo que tendrás el diafragma bastante cerrado y habrá que hacer ejercicios todo para amplitud y abrir... Sí, todo. Costillas y cosas. Sí, es fundamental, vamos. Peso como oscila, varía mucho porque tú eres un tío bastante delgado, pero oscila en temporada de competición un par de kilos. Pues creo que en general me mantengo más o menos siempre en el mismo peso. Sí.
Y... Bueno, supongo que cambiará el porcentaje de graso, ¿no? Sí, Entiendo, sí, ¿no? cambiará. En ese sentido sí. Pero sobre todo... Adiós, Héctor. El mecánico que está aquí liándola un poco para, ¿sabes? Vete ya a tu casa. Adiós, buen fin de semana. Adiós. Sí, el peso puede oscilar, pero yo, por ejemplo, en mi caso no suele variar en más de 3-4 kilos, arriba o abajo. Bueno, es que también eso sería Claro, bastante. claro, sería muchísimo. Sería muchísimo. Sería muchísimo. Pero bueno, digamos que más o menos me mantengo igual. Soy un tío que como bien por hábito, o sea, no porque esté motivado o no esté motivado, me gusta comer bien, como de todo. Cuando digo de todo, es de todo. Luego, lo que pasa es que cada cosa tiene su momento, ¿no? Entonces, Claro. pero sí que es verdad que me gusta comer de todo y me gusta comer bien. Aunque me tenga que pegar 2 horas en la cocina, pero me como bien. Entonces, me suelo mantener bastante bien de peso. ¿Y cuántas horas duermes? ¿Qué importancia le das a eso? Porque yo, para mí siempre ha sido, o sea, yo soy una persona que necesito dormir. A ver, no soy de la tipo de persona que duerme 12 horas, pero yo si estoy entrenando tengo que dormir mínimo 8 o 9 horas y si puedo la siesta, mejor que mejor. Pero que necesito dormir para poder rendir. En cuanto no duermo, ya empiezo a notar que no tengo fuerzas y, Sí, bueno, sí. aparte del humor, etc, etc, pero que el sueño es otra parte más del rendimiento. Yo estoy totalmente de acuerdo y le doy muchísima importancia. A nivel de la práctica, pues me cuesta, pero no porque no quiero disciplinar en ese sentido, sino porque por mi día a día es muy complicado. Hablábamos de que soy una persona que sale al amanecer a entrenar. Ya. Entonces, que tengo una niña que tiene su colegio y de sus cosas, tengo una mujer que trabaja también de tarde-noche. Es complicado. Muchas veces digo, hoy me voy a ir pronto a dormir, hoy me quería dormir súper pronto y a lo mejor me da la antes. Ya. ¿Y qué suele dormir? ¿7 horas? 7 horas, yo firmaba 7 horas todos los días. O sea, que duermes menos. Sí. Mal. ¿Y no piensas que es mejor dormir un poco más y entrenar un poco menos? ¿Eso lo has pensado, te lo has debatido en la mente? Lo he debatido, pero de momento no tomo esa decisión. Pues a lo mejor lleva a la práctica porque a lo mejor te sorprende. A veces nos creemos, A yo ver. por ejemplo, uno de los temas en mi época de alto rendimiento de triatleta, yo llegaba sobreentrenada. O sea, ya te lo digo ahí, te puedo firmar ahora mismo un papel que yo hubiera tenido muchos mejores resultados si hubiera descansado más de lo que hacía. Bueno, yo creo que a veces es un tópico que se dice, pero es totalmente cierto que a veces tenemos que escuchar el cuerpo. Y a veces los ciclistas, los deportistas de alto rendimiento, Obsesionados tal, con entrenar. somos muy obsesionados con un plan, venga, y vamos a tope con él. Y a veces sí que habría que escuchar un poco a veces al cuerpo, porque es verdad que se ha dado las circunstancias de que, o lo típico, ¿no? Mira, llevo toda la semana arrastrando el sueño porque no puedo descansar, pero bueno, mañana es sábado, no compito y tengo un entreno suave porque compito el domingo y a lo mejor el sábado, del viernes al sábado, has descansado 9 horas y te despiertas y tú dices, Buah. guau, soy otro. No, yo Entonces- eso eran 10 horas dormidas seguidas Entonces, renovar. sí que es verdad que cuanto más mayor me hago, me imagino que será también un poco por la edad, le doy cada vez mayor importancia al descanso porque se ve, repercute. ¿Y el fin de semana dormir siesta o no? Sí. Sí, aprovechan, ¿no? Yo cuando desconectamos y estamos el fin de semana o vamos a la playa o me acerco al pueblo de Extremadura, a casa de mis padres, digo, no sé cómo puedo haber dormido 8 horas y tener sueño y querer echarme la siesta, ¿no? Mente relajada. Al final cuando tienes la mente relajada es más fácil conciliar el sueño. ¿Alguna preguntita? ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando a hacer gravel? Eso a mí me viene de puta madre, perdón la palabra, porque esta bicicleta está aquí mía, ya está, será la aceitunita. Y bueno, el lunes voy a Javier Sola que me haga la biomecánica porque yo eso también siempre tengo muchas taritas y bueno, muchas taritas. Estoy casi herniada en el 5S1 y para mí es fundamental ir bien y no lesionarme más de lo que ya tengo. Entonces, cambiando el tema de pasar la biomecánica, ¿qué consejo me darías a mí y qué por ejemplo voy a iniciarme? Bueno, el primer consejo es disfrutar de lo que estás haciendo. No, a ver, consejos. Disfrutar sobre todo, disfrutar de la naturaleza, que es lo que te da el gravel, de coger un camino, perderte, de esa tranquilidad que te vas a encontrar en unos caminos que no lo tienen en una carretera. Pero te voy a poner más difícil, con diferencia con el mountain bike. Hombre, es que el mountain bike en Sevilla es lo más parecido al gravel. Ya, sí,
Entonces, para mí Si no. encima más bloqueado es el grave. Claro, es que, en fin, cada uno tiene su objetivo, tiene su idea y todas son totalmente respetables. Pero es verdad que el mountain bike en Sevilla o cercano a Sevilla capital es grave. Ya. ¿Verdad? Y soy un tío que me gusta mucho el grave, pero hay que ser honestos, ¿no? El mountain bike aquí en Sevilla, desgraciadamente, pues no tenemos el mejor entorno. Hablamos Sevilla capital, Sevilla provincia es muy grande. Ya. Vale, ¿tienes hecho la biomecánica en la Sí. bicicleta grave? Sí, las dos. En eso estoy de acuerdo contigo, creo que es fundamental, ¿no? A veces, no sé, todos sabemos lo que vale una bicicleta de gama media alta Y no nos gastamos el dinero en y mecánica. hay gente que le duele hacerse una biomecánica. Entonces yo creo que eso es salud. Igual que el que dice, no, yo no veo un fisio porque me cobra 40 euros. Ostras, tío, pero es Ya. tu salud. Es prevención, Exacto. no de lesión. Entonces la biomecánica, yo soy igual, yo cuando he cambiado de bicicleta y he ido a la biomecánica y a lo mejor mando cita para un mes o para dos, he dicho, ¡fuah, tío! 2 meses, tío, se la biomecánica, tal, no sé qué. En fin, luego ya te deja un poco llevado por las medidas de otras bicicletas, tal, hasta el momento, pero ya te digo, biomecánica lo primero 100%. Y entrenar por vatios, entiendo, ¿no? Sí, en mi caso entreno por vatios, considero que el sistema más efectivo ¿Qué lo en mi tienes caso. en el pedal o dónde? Lo llevo en el pedalé, En el pedal. en las dos bicicletas. Ah, eso te iba a decir, porque al final, claro, Sí, mismo potenciómetro y el si mismo tuvieras sistema. el pedal, podrías combinarlo con otro. Sí, sí, Tendrías que tener eso dos. sí, lo bueno de un potenciómetro de pedal es que lo puedes cambiar. Yo tengo un problema, tengo de pedal pero de carretera. Así que hago, se la pongo a la de montaña, a la de gravel. Hombre, para gravel sí. Para gravel sí, mountain bike, pues, hombre, te la juego un poco, que campeonato, medalla o mayor que pudiera conseguir, pues, no sé, si recuerdo un poco atrás, un provincial de Badajoz, un Open de Extremadura. O sea, empezamos pues, lógicamente por cosas pequeñas alcanzables, ¿no? Y entonces cuando consigues ese año consigues eso, dices tú, bueno, ¿por qué no trasladamos esto pero a Andalucía, ¿no? Abrimos nuevas metas, ¿no? Entonces pruebas, nuevos objetivos, te van saliendo, consigues, no sé, provincial de Sevilla, que lo he ganado varias veces, y tú dices, bueno, ya ganas de Sevilla, vamos a intentar ahora intentarlo a nivel regional, ¿no? Entonces das un pasito más, te vas a nivel regional, y de nivel regional, pues dices, bueno, también se da la circunstancia de que el equipo en el que actualmente corro, las propuestas que me hicieron en su día fue tener el soporte necesario para poder correr a nivel nacional y dije, ostras, pues esta es la mía, porque el siguiente paso puede ser ese. Y bueno, con ese objetivo empezamos a correr a nivel nacional, que como he dicho, el año pasado, pues me pegué todo el año intentando hacer un podium y la suerte no me acompañó, hablamos de suerte porque tuve percances mecánicos, físicos que me impidieron poder estar en un podio cuando por rendimiento considero que podría haber estado, pero que las circunstancias pues no me favorecieron. Pero bueno, igualmente este año pues lo seguimos intentando y este año, si yo pienso este año en enero que voy a tener una entrevista aquí en San Bruce Bay con María y vamos a hablar de todo esto que estamos hablando, yo ni yo mismo hubiese apostado. Y soy sincero, ¿eh? No es falsa modestia, ni por querer ser... No, o sea, soy totalmente sincero. Sí, es verdad que digo, ostras, este año lo quiero volver a intentar. Ojo, volver a intentar. Pero de repente ves tú que las cosas se te ponen... Y claro, cuando encima vienes de haberte un año anterior donde nada te ha sonreído, tú dices, no me fío. Contraste, ¿no? No, pero no me fío. Toda la gente, guau, este año la copa tienes ahí. No, espérate, vamos a esperar a correr la última prueba. Y cuando pase por meta y me den el maillot, diré, soy campeón de la Copa España. Entonces, todas esas experiencias me han servido para ser cautos siempre. Y de no relajarme nunca, porque en el sentido de, vale, sí, está todo muy bien planteado, pero sigue entrenando, sigue haciendo lo que estás haciendo bien, porque todavía no has conseguido nada. Ya. Y, bueno, Y el papel que juega la mecánica, porque entiendo que tenéis que ser habilidoso porque en competición A ver, cosas... casi ocurren más accidentes, por así decirlo, que el mountain bike, ¿no? A ver, si hablamos de problemas mecánicos... Bueno, accidentes, quiero decir. Sí, a ver, caídas. Averías. Ahí está. Si tenemos averías mecánicas, considero que casi todas son controlables. Ya. Otra cosa es que tú vayas a una carrera y resulta que has pinchado pues, porque no has revisado que te falta líquido. Entonces, Ya. sí, es un pardillo. Ya. Pero... Pero llevas para reparar y poner mechas y Sí, todo. claro, ¿o? eso sí, claro. O esa es otra. Si tú Eso. pinchas, si te olvidas echar mecha, tú dices, te digo, es que tú no Ya. puedes ir a una carrera sin Bueno, mechas. no tienes controlado, ¿no? Al final creo que depende. Sí, pero de- es algo que puede ocurrir Bueno, fácilmente. sí, más de uno. A mí me ha pasado en campeonatos dejarme los geles en la mesa Exacto.
del hotel, por ejemplo, ¿no? Esas son las cosas... Y estás pidiéndole helado, Dios, oye, un gel, y cada gel de una marca diferente, imagínate, qué pasión. Esos son los errores que no debe uno cometer, ¿no? Ya, pero bueno, luego, al final es cosa si al que final, control y... claro, el año pasado recuerdo una carrera de mountain bike de maratón, saboreando la victoria del meta, yendo primero en mi categoría, además sacando un tiempo medio considerable, a 10 kilómetros rajo la cubierta, Ya. irreparable. Ya. Y Bueno, se te hacer queda... un dualón, ponerte a correr. Sí, 10 kilómetros. Sí, sí, está claro que el podium ya lo perdías. Entonces, bueno, la mecánica, eso es fundamental, hay que tenerlo, intentar tenerlo controlado lo que esté en tu mano. Ahora tú no vas a llevar, si se te parte la cadena en una carrera. O sea que me tengo que poner las pilas con la mecánica, porque yo soy de las que lleva las cosas y mira al de al lado para que se lo arregle. Eso. A ver, esto lo estamos hablando a nivel de competición. En el nivel de entrenamiento en tu Ya. salida de día a día, hombre, tienes que ser, como Claro, digo yo, pero- autosuficiente. Pero autosuficiente, una cosa es autosuficiente y también hacerlo, porque yo soy Claro. autosuficiente, pero si veo a alguien que lo hace y me echa una manita, Pero me sale tú, mejor. pero tú lo tienes fácil, tú un mecánico que tienes aquí te enseña Ya, todas las operaciones. pero al final en competición hay que ponerlo en práctica, ¿sabes? Eso sí. Si no lo pones en práctica en competición luego... Eso sí es, eso es así. Una pregunta importante, creo. Venga. A los jóvenes que están ahora, que empiezan ahora a competir, ¿qué consejo le darías a ellos para las frustraciones? Me explico. Con pelotas que yo vivo, por ejemplo, ahora con chavales de 14 a 17 años, las frustraciones no las llevan bien. O sea, tengo un ejemplo, en el triatlón que María y yo no estamos en el triatlón, los 10 primeros lo pasan muy mal. O sea, si no ganan, yo veo los chavales muy frustrados. O sea, como que si no tienen esos objetivos, es como si hubieran perdido la vida, ¿no? Y lloro y no lo entiendo. Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, no lo entiendo. ¿Cómo lo veréis los dos, además? Tú primero luego yo. ¿Qué consejo le daríais a ellos? A ver, cuando hablamos de categoría, a ver, esto es complicado. Yo no puedo hablar de mi experiencia como niño a nivel de competición porque no he competido hasta que he tenido 24 o 25 años, pero yo el consejo que doy es que un niño en esas edades, el primer objetivo debe ser disfrutar, ¿vale? Y no es el niño el que lo tiene que ver, al final creo que son los valores que le deben transmitir tanto en casa como en una escuela de ciclismo o en un club o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que hay que tener ambición, pero una ambición controlada, ¿no? O sea, una ambición en el sentido de dar lo mejor de ti, intentar mejorar, ser disciplinado, pero disfruta lo que estás haciendo. Y el tiempo tira donde estás, ¿no? Lo que hablamos antes de las circunstancias. No compararte con ninguno, sino al final tú eres tú, de dónde vienes y hacia dónde vas. A lo mejor el año pasado, pues no eras capaz ni de terminar un duatlón y ahora este año, pues lo estás terminando y encima estás dando tu mejor versión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso viene un poco, hay que inculcarlo pues desde tu casa hasta las escuelas de ciclismo. Creo que tiene que haber más comunicación y luego, bueno, al final cuando te acostumbras, por así decirlo, a ganar, a estar delante, no aceptas el perder, ¿no? Entonces, es lo que hablamos, el perder es parte del juego y parte de tu carrera deportiva y vas a perder mucho más que vas a ganar. Entonces tienes que saber valorar por qué has perdido, hacer un análisis y sacar las cosas buenas de perder. Mira, yo perdí una medalla, si me contamos anécdota, la primera vez que puedo quedar en un campeonato de España élite en podium, íbamos en bici escapada y cambio mal. Cambié con la cadena cruzada. ¿Qué pasó? De cajón, ¿no? Porque la cadena cayó. Y claro, cuando yo así miro para la cadena cae, pues evidentemente yo iba a escapar con otra, la chavala se me va, entonces me tengo que parar al arcén a poner la cadena. Eso me llevó a aprender una lección, ¿no? De que antes de cambiar tienes que, o sea, antes de cambiar plato tienes que cambiar piñones para que caiga bien la cadena. Conseguí ser tercera ahí, a mí no me valió, yo recuerdo que lloré y luego yo lo trabajé yo. Desde que he ido a psicólogo deportivo porque creo que la mente hay que trabajarla y que, bueno, que tenemos muchas frustraciones y si podemos y tenemos especialistas y profesionales para hacerlo, pero bueno, también una persona adulta puede ayudarte y yo aprendí una lección, que es que si quieres hacer las cosas bien, entonces hay veces que una lección aprendida pronto es mejor que una medalla, ¿no? Porque si yo mejor no me hubiera ocurrido eso, o sea, no se hubiera caído la cadena, hubiera seguido cambiando mal, lo hubiera seguido haciendo más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo el consejo que le doy es que perder es parte del proceso y lo que hay que sacar es las conclusiones y las cosas positivas de qué es lo que has hecho bien y qué es lo que has hecho mal, que no debes hacer más en esa competición que no has obtenido el resultado que quieras, sino buscar resultados de rendimiento, ¿no? O pequeños metas que ponerse en esa competición.
Oreste, que estás aquí, ¿alguna preguntita? Venga, tú que también estás compitiendo. Vamos bien, ¿eh? Sí, claro, claro. ¿Qué Actual campeón de su ¿Qué categoría. precio crees que paga la familia por Sí. toda tu... Oreste está muy sensibilizado con ese tema. Sí, estoy buscando... Pues no sé, hombre, yo creo que nosotros, o sea, en mi posición, quizás. Egoísta, ¿no? Sí, Nuestra al final. posición como deportista creo que es un poco egoísta, ¿no? Yo siempre. No somos conscientes, pero somos egoístas. Sí, al final es cierto. Al final. Mira, aquí veo a las mujeres y ponen caritas. Pero como siempre digo, hay diferentes grados, ¿no? Tenemos que intentar ser equilibrados a nivel familiar, lógicamente, pero sí que es cierto que al final, cuando uno piensa en mejorar su rendimiento, en competir y demás, en muchos momentos del día, o en la mayor parte del tiempo, eres egoísta porque estás pensando en lo que tú tienes que hacer, piensas en la familia, pero no siempre está la familia en el primer plano, y eso hay que reconocerlo. Lo Y la único. pregunta es, ¿y qué haces con ¿Y eso? qué haces con eso? Ya no, creo que son cosas incompatibles. O sea, o decides tener un egoísmo sin que sea desmesurado, o... Yo creo que decides no. la base es la comunicación, ¿sabes? La comunicación con la familia y a lo mejor, pues evidentemente, a lo mejor si por la tarde te gustaría estar en el sofá con las piernas estiradas, durmiéndote la siesta, viendo una película, porque lo que te duelen son las piernas, por lo mejor que te va a tocar ir al Ikea haciendo publicidad o ir a comprar al súper o hacer cosas o compartir cosas en familia. Yo, mi opinión, creo que para rendir como este año has rendido tú o yo tengo muy claro lo que he hecho este año que no he hecho otros años. Y Quitar tiempo a la familia. es que he quitado y descansar y, Eso, pues y eso que estamos incluso hablando. que mis hijos coman la comida que como yo. O sea, eso ya ha sido ya de loco. Bueno, claro, que al final te quita una preocupación, ¿no? Si tus hijos comen lo mismo que Claro, comes pero tú, no le preocupes haces solo una comida. Claro, si le gusta o no le gusta. tú Claro, sabes. si no le gusta, Eso es lo que hay. Yo pienso, Brócoli. hasta ahora lo que pienso es que creo que si decides rendir de verdad, es bueno que la familia haga el equipo Claro. Sí, sí, y sí. entonces ese año Es fundamental. vas a muerte. Y yo creo que el rendimiento se multiplica. Total. O sea, ¿por qué? Porque llegar a casa después de entrenar y tú ves que nadie te dice a qué hora has llegado, qué tal, o sea, está tu familia Está a todo bloque va contigo. en sincronía. en Te hace sincronía. rendir un 20% más. Ahora, pienso que eso no es bueno A la trabajando con la edad que tenemos, o hacerlo un año sí, un año no, pero tú no puedes darle mucha continuidad a eso porque cada fin de semana que tú te vas, ese dinero que tú inviertes o esa energía, la puedes ponerte con ellos al campo, a un viaje en verano, al final. Entonces creo que realmente es decir, cuando sí, sí, y vamos a tope con eso. Sí, al final es mantener intentar tener un equilibrio, ¿no? Porque... Pero no durante el año. O sea, Sí. O sea, porque yo creo que al nivel en el que hemos estado nosotros, tiene que ser foco. Tienes que estar centrado. Exactamente. Pero decir, bueno, pues un año aprieto, otro año no es que vaya, sino voy a las carreras sabiendo que voy a estar en un top 10 Claro. o en un top Sí, ser 20, consecuente. o ayudo a un compañero a introducirlo en el mundo del deporte. O sea, hay muchas cosas que podemos Sí, hacer sí. bien, pero no con esa autopresión que nos ponemos nosotros por ganar. Entonces, No con esa obsesión. Sí, Oreste, sí. porque yo te conozco a ti y tú eres un tío obsesivo, que Obsesivo, tienes las sí. cosas claras y eres obsesivo. Cuando luchábamos, corríamos para bajar de 3 horas de la maratón, o sea, que sí, que los que rendimos. pero yo hasta este año no me he dado cuenta de lo importante que Yo es siempre lo he el sido focus Sí. de decir, Un pues, equipo. o sea, claro, el cansancio, o sea, el dormir, el HTT, estar pendiente de la alimentación, de priorizar los carbohidratos, de la fuerza, que la fuerza ha llegado hace poco a esto, antes Sí. era solo bici, pero ahora tienes que ir al gimnasio, tienes que doblar entrenamiento. Bueno, siempre ha estado, pero la evidencia científica de que la fuerza es como no, es como ahora que dicen que, bueno, que dicen que la ciencia dice que es mucho más importante seguir trabajando para la sarcopenia, seguir trabajando la fuerza que dar no sé cuántos mil pasos. Que antiguamente se decía que anda, trabaja el corazón. No, ahora se sabe que la sarcopenia es mucho más importante para las personas mayores hacer fuerza que andar. Pero que la ciencia ha llegado a decirlo ahora, siempre los... Claro, pues yo con 50 años ya empiezo a pensar si es saludable entrenar solo bicicleta. Y ahora yo, por ejemplo, estoy metiendo 3 días de fuerza y solo 3 días de bici. Porque siento que soy más saludable así que solo Solamente bicicleta. Entonces empiezan a plantear, o sea, yo creo que estas experiencias son maravillosas, yo se las Sí. recomiendo a todo el mundo Sí. que se focalice en algo alguna vez en su vida,
pero que creo que, claro, Siendo un máster, hay que tener una perspectiva y a largo plazo decir, oye, años sí, años no, o 6 meses fuertes y otros 6 meses más flojos, algo que te permita decir, no estoy en ese modo egoísta, porque los conozco y los conocemos, que están en ese modo y tienen a la familia achicharraditas. Entonces, intentar no caer en eso. Venga, otra pregunta. ¿Cuál es tu próxima? Yo que creo que lo has contestado ya, pero ¿cuál es tu próxima meta profesional? Y creo que contestaste que ninguna. Pues profesional, con 37 años ya complicado. Si hablamos de metas, pues no sé, en 2026 no tengo nada pensado. Pero seguro que hay algo que te hace especial ilusión que no hayas conseguido, o ir a tal carrera que no hayas podido ir, algo así diferente. Bueno. Que se salga así. Porque, por ejemplo, a mí una de las cosas que me pasaba en triatlón es que yo quería hacer triatlón y cosas diferentes. De hecho, me dio por ir al ser que no había ido, que yo sé que tú has estado. O sea, hacer cosas nuevas, porque al final cuando ya haces los mismos circuitos, haces lo mismo siempre, es como más de lo mismo. Si ya sé el kilómetro que va a venir, dónde va a estar el avituallamiento, la cuesta que va a venir, entonces, ¿algo así que marque la diferencia? A ver, por decir algo que considero que me ha faltado, no que me haya faltado, sino que tengo ahí pendiente, conseguir una medalla en un campeonato de España, que todavía no lo he conseguido, y luego me gustan mucho las carreras por etapas. No tengo decidido todavía dónde y a cuál voy a ir, pero siempre me han gustado mucho las carreras de mountain bike por etapas. Y entonces, bueno, hay cosas, vale, hay en el tintero como Andalucía Bike Race y alguna más, Tartesos también, que nos coge cerquita, Sí. pero no tengo aún nada cerrado. Yo digo, he tenido un mes tan intenso, sobre todo octubre, que ha sido un mes muy intenso, que llevo una semana desde que terminé, bueno, ni una semana, que terminé el domingo y he dicho esta semana, o sea, olvídate de todo, o sea, disfruta, descansa, estoy descansando esta semana como llevo meses sin hacerlo y ya pensaremos a partir de la semana que viene. Bueno, creo que ha sido una entrevista muy completa. Sí. Agradecerte que hayas venido, la predisposición. Yo la verdad es que, bueno, esto es la primera vez que lo hago en mi vida. Pero quería darle un carácter diferenciador e introducir cosas nuevas en Zambrus Bike, igual que estoy haciendo quedadas en la tienda, también hemos fomentado un poco el ciclismo femenino, que bueno, por el lado que me toca veo que cada vez hay más chicas, pero también, sobre todo, entiendo que se inician más en el mountain bike y también en carretera. Yo de hecho, que todavía, como he dicho, tengo la rueda desinflada, la de carretera, tengo que dar ese pasito y animarme, pero creo que antes estrenaré la grave. Sí. Y nada, agradecerte la predisposición, que desde el primer momento me dijiste que sí. Y nada, que sepas que como siempre esta es tu casa y espero a los oyentes y a los que habéis estado detrás escuchando que os haya gustado. Pues nada, gracias a ti también, para mí ha sido un placer venir aquí. Si alguien me dice también en 2017 que pisé esta tienda por primera vez, o 2016 no me acuerdo, y hablé con Dani la primera vez, pensar que, no sé, 7 o 8 años después voy a estar aquí hablando de todas estas experiencias, pues tampoco me lo hubiese imaginado ni tampoco lo tenía en la cabeza. Han sido cosas que han ido saliendo poco a poco y para mí pues es un placer estar aquí, porque al final he pasado mucho tiempo aquí y espero seguir pasándolo y tengo 50.000 historias que contar de las que he vivido aquí dentro de este local y anécdotas. Entonces para mí es, bueno, pues como haber pasado un rato en mi casa hablando con mis amigos. Muchas gracias a todos y aquí os invitaremos en el próximo episodio.